De acuerdo. En el marco de nuestras pasantías en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Rafael Urdaneta, hemos hecho una alianza para llevar adelante talleres de formación en distintas comunidades de Maracaibo y de San Francisco. Hemos contado con el INSEC, Instituto Municipal de Capacitación y Educación Ciudadana, que preside Emil Zulbarán y que está adscrito a la Alcaldía de Maracaibo, con SEDAIS y con Creemos Alianza Ciudadana, que dirige Angelita de Pirela. Con ellos hemos hecho esta alianza y hemos llevado formación en cuanto a la narrativa que debe llevarse para buscar el cambio político en el país. Quisiéramos que ustedes puedan ver cómo se dan estos procesos y cómo es la participación de la gente. Veámoslo. En primer lugar, agradezco mucho la presencia de ustedes porque hoy vamos a hablar de cómo ser líderes para llegarle a la gente con un discurso determinado. O sea, nosotros tenemos que ser multiplicadores y eso lo queremos hacer con ustedes. Y si todos los que están aquí se convierten en multiplicadores de una narrativa, de un mensaje, de un cómo echar el cuento, imagínense ustedes lo que podemos hacer si todos vamos con un mensaje que se identifique. Y así como lo hacemos hoy aquí en Venancio Pulgar, lo hacemos en cada una de las parroquias donde vamos a estar. Bueno, la idea es que hablemos un poco acerca de la narrativa. Como decía Angelita, de cómo echar el cuento, de cómo llegarle a la gente, de cómo hablarle a la gente. Para eso hay que prepararse. O sea, nosotros no podemos llegar a hablar con la gente sin saber qué le vamos a decir. Nosotros no podemos llegar a hablar con la gente sin tener claro cuál es el mensaje, cuál es la idea y de qué forma queremos que esa idea sea para la gente asumible, digerible. Y eso es lo que queremos hacer ahora. Entonces, a través de este taller que lo organizan distintas instituciones, se habla acerca de esa narrativa. Entonces, buscamos orientar a los participantes sobre su rol comunicacional. La comunicación es clave. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos estemos claros cuál es el objetivo fundamental que tenemos como país. El objetivo fundamental que tenemos como país es el cambio político. Ahora, nosotros tenemos que ir consolidando todo ese esfuerzo para que, llegándole a la gente con una buena narrativa, la gente pueda enrolarse en el esfuerzo del cambio político. Que sintamos que somos protagonistas de ese cambio político. Es decir, que tiene que actuar la ciudadanía para que el cambio político se dé. Que no podemos esperar que otro resuelva el problema que nosotros tenemos que resolver. Y por eso es tan importante el cómo le vamos a llegar a la gente en el planteamiento que estamos haciendo. Y en ese esfuerzo todos tenemos algo que aportar y todos tenemos que prepararnos para eso. Porque la idea es movilizar a los ciudadanos. Es decir, que los ciudadanos sientan que son parte activa en todo el esfuerzo de lograr un cambio para Venezuela que sea democrático, que sea en libertad y que sea para el progreso, para la prosperidad de nuestro país. Para eso, lo que buscamos es que ustedes fortalezcan sus habilidades y que a través de ese fortalecimiento de las habilidades ustedes puedan producir un discurso y una narrativa que le llegue a todos. Que ustedes conversen con la gente con la que viven en su casa, que conversen con los vecinos, que conversen con la gente que se encuentran en el sitio de trabajo, en el mercado o en la iglesia o donde sea, y que eso nos permita multiplicar esa narrativa. Esa es la idea de lo que nosotros queremos buscar en este tipo de actividad. Seguimos revisando entonces. La idea es que primero sepamos que una narrativa tiene un propósito y ese propósito busca que la gente asuma la visión que nosotros tenemos acerca de ese cambio político que nosotros queremos comunicar. Tener una narrativa nos permite comunicar las cosas de manera ordenada. Es decir, nosotros tenemos que lograr, estoy en esta, mira. Nosotros tenemos que lograr, pero te la podemos pasar también, no te despreocupéis, mantenerte preocupada. Entonces, la idea es
que podamos comunicar de una manera ordenada. Insisto, tú no puedes llegar a conversar con un vecino sobre el cambio político sin saber lo que le vas a decir. Entonces, que esté claro que tenemos un objetivo estratégico orientado al logro de un propósito. Y ese propósito es el cambio político, es la transición política en Venezuela. Luego, que agrupemos a distintas personas, en este caso a todos ustedes, alrededor de códigos que nos unifiquen y que hagan que todos vayamos dando el mismo mensaje siempre. Luego, facilitar el desarrollo de procesos que conducen a metas concretas. Unificar la visión que podemos tener sobre diversos temas y desarrollar la persuasión para sumar respaldos. ¿Qué es la persuasión? El convencimiento. Persuadir es convencer. A ustedes les corresponde convencer. Y eso no es tan difícil ahorita. Persuadir, que es convencer. Si no, van a tratar de disuadir, que es obligar. La diferencia entre persuasión y disuasión es que la persuasión es la búsqueda de convencer al otro a través de las bondades de tu propuesta. Pero la disuasión es cuando tú en una posición de fuerza intentas obligar a que el otro haga lo que tú quieras. Eso es parte de lo que significa construir una narrativa. Continuamos con de acuerdo, sigamos viendo la conversación que tuvimos en un taller con vecinos de la parroquia Venancio Pulgar y que desarrollaremos en varias parroquias de Maracaibo y San Francisco. Entonces, las narrativas son distintas, las narrativas son contrarias, contrastan y compiten. Son las narrativas que pueden estar más cercanas a nosotros. Por ejemplo, los trabajadores jubilados del sector público tienen un salario mínimo que es el más bajo de toda Latinoamérica. Y esa es la verdad. ¿Cuánto gana un trabajador hoy? $4 al mes. Bueno, ¿cómo puede ser que nosotros no aprovechemos esa lamentable realidad para demostrar que lo que estamos viviendo no está bien? Si no te quitan la blusa de clase y habla y no, mejor no lees. Exactamente. En otros países donde hay sanciones, esos países han echado para adelante. Y si son productores petroleros, han producido petróleo. ¿Qué pasa aquí? Que aquí no había sanciones ni nada cuando destruyeron la industria petrolera. Aquí no había sanciones ni nada cuando destruyeron el aparato productivo. ¿Ustedes se acuerdan de aquel señor que en la televisión decía, ¿qué es eso? Y le decía a Jorge Rodríguez, eso es una joyería, expropiese. ¿Y qué es eso? Bueno, eso es una tienda por departamentos, expropiese. ¿Y eso qué es? Un centro comercial, San Vil La Candelaria, expropiese. Y expropiese, terminaron destruyendo el aparato productivo del país. Entonces, ahí tienen ustedes dos ejemplos de dos narrativas. ¿Cuál narrativa gana? La que convenza más. Y por eso nosotros tenemos que estar tan preparados en cuanto a cómo debe ser todo este tema de la narrativa. Vamos a ir redando rápido para poder aprovechar todo el tiempo, el poco tiempo con el que contamos. Mira, si seguís hablando, vos sois que comentarista deportiva. Ajá. Entonces, va a haber algunos ejercicios, pero que lo va a hacer al final la licenciada Angelita de Pirela, que me quiere mucho. Para ver todo el tema de la narrativa hay tres momentos. El primer momento es el momento de la situación. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Y qué exige? Luego está el momento de la acción. ¿Qué se decide, qué se hace, cómo y cuándo? Y luego el momento del desenlace. ¿Para qué? ¿Qué se logra? Y en cada momento hay submomentos. Entonces vamos rápidamente. La situación actual, ese es el primer momento. El primer momento es el momento situacional. ¿Cuál es la situación actual? Y eso a nadie hay que explicárselo, porque la crisis del país se vive en la casa de cada uno de nosotros. Y todos sabemos cuál es la situación actual. La situación actual es que si yo trabajo,
no me alcanza absolutamente para nada el sueldo que gano. Y tengo que hacer 2, 3, 4, 5 y 6 marañas para poder tratar de completar, gestionar marañas, para poder tratar de completar lo básico, no para vivir bien, sino para subsistir. Entonces nosotros tenemos que dejar claro eso y que la gente sepa que eso está pasando, porque tenemos ya 25 años en el poder a un grupo de gente que ha destruido a este país. Eso es importante también que lo podamos conversar y comentar con la gente. Entonces, luego, el camino a recorrer para lograr el cambio. ¿Y cuál sería ese camino? El camino a recorrer para lograr el cambio es el proceso electoral presidencial de 2024. Y de allí, para llegar allá hemos tenido que hacer muchas cosas. ¿Cuál fue la primera? La Plataforma Unitaria Democrática, integrada por varios partidos políticos, escogió una Comisión Nacional de Primaria y fijaron una primaria y la primaria se hizo. Y ustedes se acuerdan que decían que no iba a servir para nada, que no iba a ir nadie, que eso iba a ser un desastre, que eso era algo minúsculo. Esa era la narrativa de ellos. ¿Y cuál fue la narrativa nuestra? Vamos a echarle pichón, la primaria es una herramienta, vamos a participar y la gente participó y votaron 2.700.000 personas en toda Venezuela. Un aplauso para eso. Y entonces, con toda esa participación, se logró un resultado. ¿Cuál es el resultado? Que toda la Unidad Democrática escogió una sola candidatura, que mucha gente decía que eso no iba a ser fácil, unir a la oposición, ¿verdad? Era un reto muy grande para nosotros. Bueno, se logró. ¿Cómo se llama la candidata? María Corina Machado se llama la candidata de toda la Unidad Democrática a la presidencia de la República. Entonces, hemos avanzado en ese camino. ¿Qué viene ahora? Ahora viene que la candidata organice su comando de campaña, que salgamos a la calle a mostrarle al país el sueño que queremos para Venezuela, cómo es la Venezuela que queremos construir, que salgamos a mostrar un plan de gobierno que sea consensuado, que sea unificado y que salgamos a exigir condiciones electorales. Ya sabemos cuáles son las condiciones electorales: el registro electoral, el plan república, la habilitación de los candidatos, la legalización de los partidos. Todo eso son condiciones electorales. Entonces, logradas las condiciones electorales, que hay que pelearlas, ir entonces al proceso electoral presidencial y lograr que ese proceso se dé con esas condiciones electorales. Vamos a concentrarnos en la narrativa de nosotros, y la narrativa de nosotros es que ya nos unimos alrededor de una candidata y que vamos a salir a la calle y que vamos a mostrarle al país el sueño que queremos para Venezuela y que vamos a exigir condiciones electorales y que vamos a presentarnos al proceso electoral y que vamos a vencer a Nicolás Maduro. Esa es la narrativa que nosotros tenemos. Continuamos con el final de la primera parte del taller de narrativa ciudadana que desarrollamos en Maracaibo y San Francisco. Tenemos ya entonces todo lo que tiene que ver con el análisis situacional y el camino que queremos transitar. Y lo otro es el futuro. Nosotros tenemos que meter en nuestra narrativa el futuro. ¿Y qué es el futuro? La imaginación, el soñar, lo que queremos para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos. Eso es muy importante, porque la esperanza mueve a la gente. Entonces nosotros tenemos que en nuestra narrativa poner a la persona con la que estamos hablando a soñar. Mira, sueña en que nosotros vamos a poder tener un mejor país, donde la gente pueda tener
la oportunidad de estudiar, la oportunidad de trabajar, la oportunidad de emprender, y que si yo estudio, trabajo y emprendo, voy a lograr un objetivo que es vivir mejor, porque lo que tú quieres es vivir mejor, lo que tú quieres es tener, ajá, como antes, exactamente. Esas cosas hay que irlas recopilando, anotando para decirlas. O sea, tú quieres vivir en un país donde tengas servicios públicos. ¿Qué quiere decir eso? Que te levantes y puedas bañarte con una regadera y no con una totuma, ¿verdad? Que quieras el cafecito y que tengas gas para poder tener el cafecito. Que vayas a salir de tu casa y que, carajo, tengas por lo menos transporte público. Y que cuando ya regreses de la calle, tú puedas tener electricidad y no se te vaya la luz, no se te vaya el agua, etcétera, etcétera. Eso es algo básico. Y obviamente, tener un salario que alcance. Miren, el salario venezolano tan no alcanza para nada que en Venezuela nos han quitado. Usted le dice eso a la gente y la gente dice, tenéis razón. Nos quitaron el derecho a hacer deporte, el derecho a recrearnos, el derecho a salir un viernes en la noche, el derecho a ir al cine, el derecho a viajar dentro del país, el derecho a viajar hasta fuera del país. ¿Por qué no? Pero si es que antes en Venezuela, cuando pagaban los aguinaldos, la gente se iba al mercado y apertrechaba la casa de comida, pero además se iba para la ferretería y compraba la pintura y pintaba la casa. Pero además decían, ¿por qué no nos echamos un viajecito para la puerta, para donde sea? Y la gente se iba. Ahora no se puede hacer eso. Entonces son cosas que tenemos que decirle a la gente. Nosotros queremos futuro. Y que ahí está también el futuro que se aspira. Claro que sí. Ahora, ¿quiénes son los protagonistas de la narrativa? Los protagonistas de la narrativa son quienes están afectados por la situación, que somos todos, quienes actúan para solucionarla, que somos los que decidimos ser dirigentes, quienes salen beneficiados. Pero también hay un rol de villano en la narrativa, que son quienes causaron la situación, quienes nos han afectado en nuestra propia situación. Así que bueno, todo eso va conformando todo el tema de la construcción de la narrativa. Y la narrativa tiene que tener valores. Valores son las cosas que nosotros consideramos que son buenas y que hay que luchar por ellas. Por ejemplo, el valor de la responsabilidad, de la solidaridad, de la imparcialidad, de la libertad, de la justicia, de las oportunidades. La gente se conecta con los valores y siempre tenemos que hablar de valores. Luego, el lenguaje. Utilicemos lenguaje propio. No utilicemos, lo decía Angelita ahora, lenguaje, por ejemplo, del otro grupo, que son los que están en el gobierno. No aceptemos ese lenguaje de oligarcas, escuálidos. Miren, ellos no llaman oligarcas. Si hay alguien oligarca en este momento en alguna parte del mundo, son ellos, porque ¿qué son oligarcas? Un grupo pequeño que abusa del poder para afectar a la ciudadanía. Bueno, les cae como anillo al dedo. Esos son ellos. Entonces eso lo tenemos que tener claro también. Y tenemos que tener lenguaje que nos identifique a nosotros. Que, por ejemplo, la palabra libertad nos identifique a nosotros. Que la palabra democracia nos identifique a nosotros. Que la palabra prosperidad, progreso, nos identifique a nosotros. Que la palabra comunidad nos identifique a nosotros. Hasta aquí por hoy el programa sobre la narrativa ciudadana, talleres que estamos dando en distintas parroquias de Maracaibo y San Francisco. Los invitamos a ver la siguiente parte en el próximo programa. Nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad en De Acuerdo.